Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la calle San Roque número 43 en un programa más de Tribuna Pública. Gracias a Más Canarias por hacernos este espacio para poder llevar a la gente diferentes informaciones y la actualidad de nuestro alrededor. Hoy tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, por primera vez en este medio. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Buenos días y encantado. Buenos días. Y tenemos también que ir directamente al tema estrella, digamos, de las últimas, de la legislatura en la parte turística. Ha sido el gobierno actual el que ha querido regular y poner fin a un asunto que estaba descoordinado, pues la regulación del alquiler vacacional se ha convertido en uno de los grandes debates del archipiélago y sin duda una de las medidas más determinantes para el futuro de Canarias y Fuerteventura especialmente. Aquí en el municipio de La Oliva, digo aquí porque somos Radio del Norte, se encuentra el centro de la discusión por la enorme presencia de viviendas dedicadas al uso turístico y su impacto en la disponibilidad de vivienda residencial. El precio del alquiler y el equilibrio entre actividad económica y convivencia vecinal, y luego pues la nueva ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, que así se llama realmente, pretende poner orden, según manifiestan desde el gobierno, en un modelo que creció sin planificación y que obliga hoy a repasar cómo convivir turismo, residentes, territorio, con la mirada puesta en la sostenibilidad y seguridad jurídica y la competencia municipal. La Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística asume un papel clave en este proceso, en este contexto. Vamos a conversar un poco con quien acabo de nombrar, con el invitado Miguel Ángel Rodríguez, director general, para entender cómo afectará la normativa a Fuerteventura, qué cambios se esperan en los municipios como La Oliva y cuál es la hoja de ruta del gobierno para los próximos años. Y la primera, ¿cuál es el objetivo de la ley y qué problemas específicos pretende resolver en islas como Fuerteventura? Miguel Ángel. Bueno, pues el objetivo de la ley es muy claro: poner orden dentro de una actividad que a día de hoy no tenía límites ni cuantitativos ni cualitativos. Es decir, el marco normativo del año 2015, dicho con todo el respeto, es un marco normativo absolutamente desafortunado e insostenible. Insostenible socialmente, insostenible ambientalmente e insostenible económicamente. Las tres patas de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque, como he dicho, no tenía límites cuantitativos. El punto de partida de ese decreto 113/2015 es cualquier vivienda construida legalmente, solo quedan fuera las ilegales, una buena precisión, porque es que hay muchas viviendas ilegales que han presentado la declaración responsable y ejercen ilegalmente como vivienda vacacional. Entonces, pero el marco normativo es cualquier vivienda en Canarias, y hay más de 1 millón de viviendas, es susceptible de, chascando los dedos con una declaración responsable, pasar de servir de hogar a los canarios y a las Canarias a ser un alojamiento turístico donde quienes hospedan son turistas. Pasamos de vecinos a huéspedes o turistas. Y eso ha llevado a que hay más de 350.000 plazas en vivienda vacacional inscritas en Canarias, más de 70.000 viviendas. Y es muy sencillo: si solo somos capaces de producir en los últimos años 3.000 viviendas al año de media entre públicas y privadas, públicas en algunos años ni una, pues evidentemente se va provocando un déficit estructural en materia de vivienda. Por lo tanto, un primer problema que se quiere corregir es el establecer límites cuantitativos. Que quede claro, porque lo decimos siempre, que el problema de la emergencia habitacional de Canarias, de España y también de muchos países de Europa no es imputable en exclusión a la vivienda vacacional, no. Pero es un factor que incide significativamente, sí. Esa precisión es importante. Por lo tanto, se trata de corregir un problema de vivienda, pero se trata de corregir un problema de gentrificación. Como dijo el Parlamento Europeo el 21 de enero del 2021, dice: oiga, si no intervienen ustedes en el uso turístico de vivienda, la gente, los residentes son expulsados de los barrios principales, de los más codiciados, de las calles principales, y por lo tanto ese fenómeno se conoce como gentrificación. Desaparece el comercio de proximidad y por lo tanto algo que ha salido a los medios de comunicación y a mí me produce mucha tristeza,
hay que corregirlo. En el Cotillo hay más plaza de vivienda vacacional que habitantes. Y eso, matemática pura, se llama gentrificación y turistización. Es decir, para que entre los turistas has tenido que echar a alguien y pierdes idiosincrasia, pierdes identidad. El tercer objetivo es el que acabo de decir, evitar la transformación de nuestros pueblos, de nuestras ciudades o de algunos barrios o calles en parques temáticos, la turistización. Y eso se está produciendo. Ha señalado que es una radio del norte-norte. Bueno, pues desgraciadamente el norte de Fuerteventura y el sur de Lanzarote salíamos, lo habréis visto, lo puede ver cualquier persona en los medios nacionales, como el triste récord de los 2 municipios de España con mayor proporción de viviendas vacacionales. Yaiza, 70 plazas de vivienda vacacional por 100 habitantes. Y entonces a la gente nosotros le invitamos a que haga una reflexión. ¿Es eso razonable? ¿Es sensato? Ya no vamos al tópico de la sostenibilidad, es insostenible. Pero alguien cree que eso es proporcionado o sensato. Por lo tanto, el objetivo, en primer lugar, es poner límites cuantitativos. Y la medida estrella es en 5 años, ni una más, no se pueden presentar nuevas declaraciones de responsabilidad de vivienda vacacional, salvo que democráticamente se haya ordenado, se haya zonificado cada barrio, cada ciudad, cada pueblo. Es decir, parar para ordenar, contener para racionalizar. Esa es la primera consecuencia. Pero hay más objetivos. Los siguientes objetivos es proteger el entorno urbano, que se va deteriorando, proteger el patrimonio cultural, proteger la seguridad de las personas. A la gente le tiene que sorprender que Canarias ha cambiado en los últimos 15 años. Hace 15 años, más del 90% de los turistas que entraban en Canarias se alojaban en lo que llamamos establecimientos alojativos tradicionales. Ahora no llegan al 75%. Entonces la gente tiene que saber que la presión turística, o sea, no más turistas, bueno, pues tienen que saber que en alojamientos turísticos tradicionales la presión creció, la relación entre turistas y residentes del 10,2 al 10,6. El problema del aumento de la presión no está ahí. Ha subido del 10,2 al 16 si contamos la vivienda vacacional, la vivienda propia, la segunda residencia. Y entonces precisamente lo que queremos hacer es parar para reequilibrar, para ordenar. Pongo siempre un ejemplo que me gusta repetir. Hasta el cardiólogo te puede recomendar una copa de buen vino de vez en cuando para tu salud y te puede sentar bien. Lo que no te sienta bien es hartarte de vino. Y el problema es un problema de cantidad. Y de calidad, porque a lo mejor una copa de mal vino también te hace daño. Y es un problema también de calidad. Y lo que buscamos es una ordenación de viviendas vacacionales que sean competitivas, de calidad, que sean accesibles, que sean inclusivas y que respeten la marca Canarias, no que degraden la marca Canarias. Y frente al todo vale de esa normativa del 113-2015, nosotros decimos no todo vale, ni en turismo, ni en urbanismo, ni en territorio, ni en sociedad, ni en empleo. Y para eso, todo este tiempo de reuniones, pero no solo con asociaciones. Ha habido también reuniones con las mayores empresas del mundo de alojamiento de catálogo de alquiler vacacional, donde hemos visto también en las noticias, sí, Miguel Ángel, caravanas, trasteros y todo tipo de habitáculos donde aquí en Canarias pues se sirvía como un sitio para una experiencia, claro. Sí. Más luego todo lo que has comentado, pero por regirme un poquitín por un pequeño guión que no me suelo hacer, pero no he querido que se escape duda, porque esto es una entrevista didáctica sobre todo, no es opinión, es didáctica para la gente que nos escucha y nos ve, y pues el objetivo ya lo hemos escuchado ampliamente, la oliva. La oliva porque hay mucha gente indignada, ¿no?, con la situación, y otros también indignados porque dicen, oye, se va a parar un modelo de trabajo que da trabajo a no sé cuántas personas que lavan, planchan, hacen la piscina y demás. Pero eso también puede ser contestado ahora mismo. Sí. La Oliva es uno de los municipios que lo hemos dicho, lo repetimos, con mayor concentración de vivienda vacacional. De España. De España, sí, es una exageración. Y por eso, en esta posición, el diagnóstico, claro, el diagnóstico, ¿cómo va? ¿Cuál es el diagnóstico que hace esta dirección en general de esta situación? Que ya lo hemos escuchado. ¿Y qué cambios, sobre todo qué cambios se van a percibir propietarios, gestores de vivienda vacacional en estos municipios turísticos como La Oliva y pueblos como Corralejo o Cotillo, que lo acabas de decir? Solo hay que pasear por el Cotillo, fijarse un poco
y ver esas VV, esos carteles que plagan, pues eso, un 70%, que es una exageración. No, 70% en Lleida, en Cotillo, más plazas de vivienda vacacional que habitantes. Muchísimas. O sea, es más dramático que Lleida. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué diagnóstico hace la dirección previo a todo esto que está todo eclosionando ahora, que es el control? Bueno, el problema es que no ha habido planificación. No ha habido planificación y no ha habido contención. Entonces el diagnóstico es, antes hice sobre todo el urbanístico y el territorial, pero podemos hacer también el social. Vuelvo a lo que ha dicho el Parlamento Europeo, vuelvo a lo que han dicho muchas ciudades. Oiga, mire usted, el gran problema es que si usted pone en la balanza la legítima aspiración de un propietario a obtener una renta, y verán que insisto mucho y pongo el énfasis en la palabra renta, de una propiedad inmueble, es una aspiración, no un derecho. Léanse el Tribunal Constitucional, sentencia de 13 de marzo de este año. Dice, no se confundan. El derecho de propiedad de una vivienda abarca el derecho a que sirva de hogar a la ciudadanía. No abarca el derecho a una explotación comercial como un alojamiento turístico. No es verdad. Ese razonamiento de que es mío y cómo me van a prohibir que haga lo que me dé la gana, ¿no? Usted no puede. Sí, usted no puede montar una pirotecnia, usted no puede montar una peluquería, usted en el cuarto no puede montar ni siquiera un consultorio. Es que no es verdad. El urbanismo se basa en la calificación. Calificación urbanística, que es la asignación pormenorizada de usos. ¿Para qué? Para que haya un orden urbano. Entonces, mucha gente cuando dice, hombre, yo creo que tienen derecho. No te preocupes, Pepe. ¿Dónde vives? En el tercero A. Me han dicho que en el tercero B y en el tercero C te pone vivienda vacacional. Hombre, no, a mí no. Entonces, eso que la gente decía que tu derecho termina, tu libertad termina donde empieza la del otro, es aplicable al urbanismo. El urbanismo es equilibrio. Entonces, si tú pones en la balanza esa legítima aspiración, bueno, pues ese platillo de la balanza baja un poquillo. Y ahí se utilizan argumentos que soy consciente de que funcionan mucho en la opinión pública. Complementar la renta si estoy jubilado. Bueno, suerte que tiene usted de tener viviendas, ¿verdad? Me alegro. Es que los han estudiado gracias a... Bueno, en muchos casos era verdad. En las 70 y pico mil viviendas, ¿no? Pero bueno, vamos a darlo por bueno. Pero claro, en el otro plato de la balanza que está respetar el planeamiento urbanístico democráticamente aprobado, proteger la cultura, la idiosincrasia, evitar la gentrificación, evitar la turistificación. Y yo le pido encarecidamente a la gente que lea el Parlamento Europeo 21 de enero al 21 y dice: la lucha contra la financiarización de la vivienda, la lucha contra la utilización de la vivienda como un activo financiero y no como un derecho humano. Eso dice el Parlamento Europeo. Por lo tanto, frente a la legítima aspiración de quiero obtener una renta, no montar un negocio, habrá usted oído a muchas asociaciones, es que esto no es una actividad económica. Claro, usted quiere un modelo de rentas. Y yo con todo respeto digo, eso es del siglo XIX. Yo quiero un modelo turístico, industrial, profesional, que dé empleo, que dé fiscalidad. Bueno, pues Europa dice, eso que quiere hacer la gente individualmente, colectivamente, de obtener un rendimiento financiero, Europa dice no es posible porque la vivienda está pensada para servir de hogar a la ciudadanía. Está pensada para atender a un derecho humano básico, el derecho a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles. Y por lo tanto la balanza se inclina del lado de lo colectivo, del lado de lo público, del lado del interés general, en detrimento de esa aspiración que no derecho de lo individual. Y prosperamos todos en el estado del bienestar si preservamos lo público, lo colectivo, lo general, es decir, si equilibramos los usos, y el propio Constitucional lo dice, hay cabida para la vivienda vacacional, sí, y la ley la elimina. No es verdad. Es que un ayuntamiento como La Oliva, con una simple ordenanza fiscal, puede habilitar hasta el 10% del parque de viviendas, pero tiene que motivarlo. Y para hacerlo, tiene que sacar a información pública que la gente opina si ese es su modelo social, económico y territorial. Lo que no puede ser es que decida un propietario libremente. Y me vas a permitir que ponga un ejemplo que me apetece mucho poner y que es el sitio donde quiero poner. Hombre, es que tiene que hacer una ordenanza provisional. Bueno, pues la gente del norte tiene que saber que los asentamientos rurales, esos que han crecido de una manera desmesurada, brutal, como por ejemplo el Roque, donde en su día Planezuela solo permitía crecer a un lado de la carretera para evitar lo que va a pasar, que tengas que poner semáforos, regular el tráfico, espero que no haya ninguna tragedia.
con una ordenanza provisional, el Ayuntamiento de La Oliva amplió los asentamientos rurales, redujo el tamaño de las vías. Para eso sí cabe una ordenanza provisional, pero para ordenar el vacacional y no seguir saliendo a la prensa, va a ser que no. Pues a mí me gustaría decirle a la ciudadanía que lo mismo que hicieron para promover ese crecimiento no planificado, desmesurado, incontrolado, hombre, que se esfuercen y lo hagan ahora. Creo que es un buen ejemplo. Por lo tanto, a la pregunta que me hacía un periodista hace poco en Londres, y creo que es un buen ejemplo, dice, ¿usted qué prefiere? ¿A un turista entrando en una vivienda vacacional que redistribuye riqueza, democratiza el turismo, en un hotel de 1 a 2? Mire, es que de 1 no se puede hacer. O entrando en un hotel. Y la respuesta, a mi juicio, es muy sencilla. Si me pregunta usted qué prefiero, porque caben todas las modalidades, sin duda un hotel. Y explico por qué. Porque el turismo es hospitalidad. Y esa persona que entra en un hotel va a encontrar una recepción abierta 24 horas. Y va a encontrar una persona que cobra un salario y que cotiza la seguridad y que le va a sonreír y que le va a dar la bienvenida seguramente en su idioma. Que si no encuentra la habitación le va a acompañar a alguien y según la categoría le ayudarán con el equipaje. Si llega y no funciona la bombilla, llamará y se lo solucionarán en 5 minutos. Pero seguramente alguien habrá vendido las flores que adornan la recepción. Si va a la piscina y se cae o le da un calambre, un socorrista le ayuda. Si necesita servicio de habitaciones, le ayuda. Y en cambio, con todo el respeto que caben, si va a una vivienda vacacional, se encontrará usted. Yo lo veo mucho en Las Palmas, que es donde voy, la zona de las canteras. La gente con el troller en la calle, poniendo la clave en un cajero, yo le llamo cajero automático, en el cajetín. Y esa turista no va a encontrar a nadie que la reciba, ni le sonría, ni flores, ni nada. Y tras una estancia de X días, a lo mejor no ha visto a nadie. Es decir, desde la perspectiva social, del empleo, de la fiscalidad, de la hospitalidad, de la calidad, de la competitividad, no hay color. Es decir, la vivienda vacacional, hasta un 10%. Está dentro de los límites de cambio aceptable. ¿Se puede implantar más de un 10%? Sí, pero ya tienes que hacer un estudio de capacidad de carga. Tienes que demostrar que eso no afecta a tu gente. Y por lo tanto puede haber más, sí, pero demostrando que tú proteges a tu residente. Bueno, pues la tarta, más de la mitad de la oferta turística en Canarias en plazas ya es en vivienda vacacional. Y eso pone en serio riesgo nuestro modelo. Y por eso hay que parar, ordenar y planificar. Bueno, con esos ejemplos ya pues se desmenuza, si aún cabe más, pues lo que es la ley, ¿no? Y a lo mejor, te pongo un ejemplo, en Caldereta, hablamos de La Oliva, ¿cabe más vivienda vacacional? En El Cotillo parece que no, el sentido común parece que dice que no. En Corralejo parece que dice que tampoco, pero a lo mejor resulta que en Vallebrón sí. O a lo mejor resulta que donde tiene que haberlo es en La Matilla o en La Somada. ¿Quién decide eso? Ayuntamiento. La planificación y el ayuntamiento, oyendo a sus ciudadanos. Y ahí va a preguntar, ¿qué margen tendrán los ayuntamientos con la ordenanza provisional? Y podrán adaptar, comentaste, porcentaje del 10% del suelo. Con una ordenanza provisional, hasta el 10% del número total de viviendas del municipio o del núcleo, con una simple ordenanza provisional que, si eres lento, lo digo siempre, la redactas y la pones en vigor en 6 meses y si eres rápido en 3 meses. Lo mismo que hicieron para los asentamientos rurales. Pero también, aparte de esta ley que ya está ahí, ha habido reuniones previas con los ayuntamientos, por ejemplo, en La Oliva. ¿Cuál ha sido el feedback? ¿Ha habido alguna reunión que puedas decir, bueno, pues mira, tenemos esta conversación y esto es lo que van a hacer? ¿Tienes alguna previsión? Nos hemos reunido directamente. Desde hace 2 años y medio, nos hemos reunido absolutamente con todo el mundo. Una de las cosas que me llama la atención es que no hay consenso. No, si por consenso entiende pasteleo o cesiones para que te sonríen y te aplaudan, pues evidentemente ese tipo de consenso no. Político, pero yo creo que si hay un consenso social, primero de que esta ley era necesaria, segundo de que esa moratoria de 5 años era imprescindible y que hay que ordenar con la participación de la ciudadanía. La Oliva en el proceso general ha estado dentro del paquete de la FECAN, de la Asociación de Municipios Turísticos, no ha habido una interlocución directa, pero sí tengo que decir que en los últimos meses y en las últimas semanas, sobre todo con David Fajardo, con su concejal y un poquito menos, pero también con su alcalde,
me he puesto a su disposición para venir a explicarles en qué consiste la ley, para explicarles cómo se puede redactar la ordenanza provisional. Y su acogida ha sido favorable. Quiero decir que la actitud, especialmente de su concejal David Fajardo, es de elogio. Son conscientes del problema, son conscientes de que ya sí hay que tomar medidas y quieren hablar y dialogar. Y lo mismo su alcalde, encantado. Uh-huh. Y luego, pues, para la parte de la seguridad jurídica, ¿no? De las personas que operan legalmente, se garantiza esa seguridad jurídica. ¿Y qué ocurrirá con las viviendas fuera de ordenación? Bueno, empiezo por el final. El decreto vigente, que es el 113/2015, tiene unos artículos 3 y 4 muy cortitos que cualquiera puede leer. Cogen un móvil, ponen decreto 113/2015 Canarias y les sale ahí el decreto. Y yo les invito a que lean los artículos 3 y 4, que son cortitos. Y el artículo 3 dice que solo se puede destinar a uso de vivienda vacacional las viviendas construidas de acuerdo con la ley urbanística, de acuerdo con el planeamiento urbanístico y con todos los títulos habilitantes. Es decir, una edificación fuera de ordenación, Ley 4/2017, el suelo, espacios naturales de Canarias, exposición de motivos, es una edificación que ha nacido ilegal y que sigue siendo ilegal. Y por lo tanto, con el decreto 113/2015, jamás debió ser vivienda vacacional. Y la gente dirá, pues yo conozco muchas, si tienen VV. Pues entonces, tiene usted que hacer dos cosas, ciudadano. Pedirle explicaciones al Cabildo por qué no ha verificado la declaración responsable desde hace años, y al ayuntamiento por qué no ha hecho cumplir el planeamiento urbanístico, por qué no ha comprobado, inspeccionado o controlado en materia de actividades clasificadas. Vivienda vacacional jamás pudo tener, vivienda fuera de ordenación jamás pudo tener la condición de vivienda vacacional. ¿Y la ley cambia esto? Afortunadamente no. Y desafortunadamente, peticiones de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, peticiones de la Federación Canaria de Municipios, peticiones de grupos políticos. ¡Hombre, qué más da! O sea que usted va a premiar al que está ilegalmente y lo va a poner en las mismas condiciones que aquel que se gastó su dinero en el proyecto, que pagó su ICIO, que pagó su tasa. Ah, interesante. Pues nosotros hemos dicho no a la amnistía, no al indulto urbanístico y turístico. Y me hablabas de seguridad jurídica, pero me decías el que está legal. Y el que está legal tiene una disposición transitoria primera que le va a permitir decidir si sigue de manera vitalicia indefinidamente. Es decir, hasta que se extinga su personalidad jurídica. Entonces, no hay inseguridad jurídica ninguna. Cuando la gente habla de seguridad jurídica es que yo estoy un poquito ilegal. No. Usted o está a un lado o está a otro. Entonces, la inseguridad jurídica se la ha creado usted. Un ejemplo de estos días. Si tienes ocasión, puedes hablar con alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas de Fuerteventura y te dirán que la última semana les han entrado en total, para todos los miles de comunicaciones previas de actividades clasificadas. Miles. Porque nadie creía que la ley saliera. Porque todo el mundo estaba esperando, todo el mundo no, rectifico, una gran mayoría que no cumplía el decreto 113/2015 estaba esperando con todo a ver si se ahorraban el proyectito, a ver si se ahorraba la tasa, a ver si no salía la ley. Con todo el cariño hacia ellos, tengo que decirles que la consejería está, porque es su deber, ayudando a regularizar antes de, porque es su obligación, artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Que nadie se me enfade, lo digo coloquialmente, ayudamos hasta a los incumplidores. Ayudamos hasta a los infractores. ¿Para qué? Para que regularicen. Entonces, aquel que hable de inseguridad jurídica no se la da la ley, no se la daba el decreto 113/2015, se la dio, o a lo mejor el mal asesoramiento de sus gestores, de sus asociaciones, y sin duda alguna, y hay que decirlo alto y claro, la mala administración de muchos ayuntamientos de Canarias que no tenían ni el modelo de actividad clasificada para vivienda vacacional, que ahora sí lo tienen. Qué curioso, ¿verdad? En 10 años no, y en el último mes aparecen. Y eso lo hemos verificado personalmente con oficinas técnicas en Lanzarote, con alcaldesas. No, es que no, se les demostró que no había derecho a que incumpliesen la ley y perjudicasen a su ciudad. Uh-huh. Bueno, siento extenderme en toda la respuesta, pero es algo muy complejo y que hay que explicarlo. A mí me gusta más una entrevista de radio y en este caso televisada, porque claro, tengo que saludar a la gente de Sur FM, que también conecta con nosotros gracias a su director por retransmitir nuestro contenido, y en la TDT,
Y también, pues, que me interesa más escuchar de quién ha estado trabajando durante mucho tiempo, reuniéndose y teniendo incluso, pues, esa parte de lobby, ¿no? Que hay Sí, una persona física tiene que aguantar. Lobby es una persona que insiste y sí, sí, que persuade. defiende su posición y empuja para... Sí, legítimo. Sí, y luego, pues eso, ese agobio que puede sufrir una persona u otra por una determinada situación. Y aquí veo, pues, firmeza, veo, Miguel Ángel, veo determinación y ganas de explicarlo. Por eso Sí, aprovechamos sí. para que se sepa, ¿no? Cómo funciona esta ley por parte del gobierno, que la ha puesto por fin en marcha. Y bueno, volviendo a las preguntas que tengo por aquí preparadas, porque al final no sale en una entrevista, siempre sale mejor con una entrevista preparada que no preparada. ¿Habrá inspecciones, controles reforzados para los municipios extensos, como por ejemplo La Oliva? ¿Cómo se aplicaría en ese caso, en la práctica? Bueno, pues es ¿O muy es muy temprano para hablar? No, que va. La ley es consciente de la situación. ¿Cuál es la situación? Pues de 88 municipios en Canarias, solo 3, Las Palmas de Gran Canaria, Pájara y Granadilla de Abona, se han ocupado de la planificación urbanística. Y en el ámbito del urbanismo hay 3 asignaturas clave, que es planificación, gestión y disciplina. La disciplina no es popular. Eso de inspeccionar, sancionar, lo vemos. Oye, es que me han multado por aparcar. Claro, pero estás aparcado en minusvalio. Sí, hombre, pero en 5 minutos, sí, pero no se puede. Hombre, qué malos son. No, es que la ley está para cumplirla y para eso está la disciplina. Siendo conscientes de que la disciplina urbanística, turística, territorial y de actividades clasificadas no es la asignatura favorita, no es en la que sacan mejor nota los 88 ayuntamientos canarios, la ley recuerda algo que está en la Ley 7/2011 de actividades clasificadas y su reglamento, que es que los ayuntamientos tenían ya año 2011 que aprobar sus planes de inspección de actividades clasificadas. Pregúntale usted cuántos lo han hecho en Fuerteventura. La respuesta se la puede imaginar la ciudadanía. Y nosotros le decimos en la ley, mira, chacho, tienes 6 meses para aprobar el plan de inspección, 6 meses para redactar y aprobar un plan de inspección. Creo que es un plazo razonable. Aprobar el plan. Y 4 años para ejecutarlo. Y a los 4 años otros 6 meses para hacer público el resultado. Entonces lo que buscamos precisamente es que aquello que no se ha ejercido efectivamente se haga. Y mucha gente dice, hombre, la ley, pero eso no va a valer para nada. No. ¿Qué cambia? Pues que ahora la ciudadanía en Fuerteventura le puede decir a La Oliva, a Antigua, a Puerto, a Pájara, a Betancuria, a Tuineje, alcaldesa, alcalde, ¿ha aprobado usted? Han pasado 6 meses. ¿Tiene plan de inspección? No. Pues usted está incumpliendo la ley. ¿Y por qué no aprueba el plan de inspección? Explíquemelo. La ciudadanía, al fijar plazos, no solo puede, debe reivindicar el ejercicio de la competencia. Y si tienen plan de inspección, le irá preguntando al año, a los 2 años, los concejales en pleno. Oiga, alcalde, alcaldesa, ¿ha aplicado usted el plan? ¿Qué resultados ha dado el primer año? Resulta que había vivienda vacacional en edificaciones ilegales. ¡Buh! Resulta que había contenedores marítimos tunelados como vivienda vacacional. ¡Buh! ¿Y qué han hecho con eso? Ha sancionado, lo ha comunicado el Cabildo para que lo dé de baja al Gobierno de Canarias, lo ha comunicado al Registro de la Propiedad la incoación de expediente de disciplina urbanística. Es que la democracia, la aplicación de la ley, el entorno urbano, la protección del entorno urbano, la convivencia, el derecho a la vivienda, se defiende. Eso que dicen Canarias no se vende, se defiende, pues hay que defenderla, pero en el día a día. Y hay que defender efectivamente ese equilibrio, esa solidaridad, y el derecho a la vivienda se defiende. Pero no solo manifestándose, a mi juicio, que eso es legítimo, es bueno, es apropiado en democracia, pero para mí es más importante el forzando y reivindicando el ejercicio de las competencias. Insisto, ayuntamientos, pero es que a los cabildos también se les da 6 meses para que hagan su plan de comprobación de declaraciones responsables y 4 años para ejecutarlo. Con lo cual, cualquier formación política representada en el Cabildo podrá preguntar, ¿ha aprobado usted su plan de inspección? No, ¿por qué no? Y entonces, a lo mejor, poniendo colorado a alguien, si se diera el caso, que espero que no, funcionan las cosas. Bueno, pues seguimos con la entrevista porque quedan un par de preguntas más. Las que quieran. Por ejemplo, mira, Miguel Ángel, para el tema de el alquiler vacacional, tenemos
pocas preguntas más, pero sí que se me ocurre que ¿qué oportunidades de empleo y profesionalización se abren con esta regulación y el nuevo decreto de turismo activo? Es decir, hablaba antes de gente, no, porque da muchos puestos de trabajo y lo defienden así los que explotan, los explotadores. Y te lo acreditan, por curiosidad. No, exacto. Hablo de eso, ¿no? De ¿qué oportunidades crees que va a haber? ¿Y va a haber un modelo más regulado? ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber incremento? ¿Va a haber... ¿Qué nos podías...? Yo creo que sin duda alguna va a haber un modelo mucho más profesionalizado y un modelo mucho más respetuoso con las condiciones de trabajo de las personas que desempeñan su labor en la vivienda vacacional. Recientemente ha visto la ciudadanía que se ha alcanzado un acuerdo de negociación colectiva en los sectores de hostelería y turismo en las dos provincias, en Tenerife y en Las Palmas. Un proceso en el que no ha estado representado la vivienda vacacional. Pero si uno observa, eso sí es jurídicamente más complicado, el resultado de la negociación colectiva anterior y vigente, por ejemplo, en la provincia de Las Palmas, es que las condiciones de trabajo de las personas que desempeñan su labor en viviendas vacacionales, el que limpia la piscina, el que limpia la casa, el que hace el mantenimiento, tienen que cumplir con el convenio colectivo vigente en Las Palmas. Y la pregunta es, ¿eso es así? ¿Se han visto beneficiados por esa subida salarial y esas pagas adicionales? Si no lo han recibido, que lo reivindiquen. Y, con todo el cariño, tengo que decir que hay una publicación, lo pueden ver en internet, hay muchas al respecto. La vivienda de uso turístico tiene un problema en general en todo el mundo. Esa publicación de la Universidad Politécnica de Barcelona se titula Vivienda de uso turístico y precariedad laboral. A mí me encantaría, por ejemplo, he oído auténticas barbaridades y aprovecho y dice, es que ahora te obligan a darte de alta como autónomo si tienes una vivienda. Falso. Pueden leer la ley de cabo a rabo que no dice eso. Jamás no ha estado en ningún borrador. Sí dice, por ejemplo, que es una de las condiciones que si la cumples ya te vale para favorecer el empleo. Claro, a mí me encantaría que las más de 70.000 viviendas vacacionales que hay dieran lugar a que, si yo propietario soy el que hago el mantenimiento, limpio, todo tal, me diera de alta como autónomo. Sería una forma de favorecer el sistema de pensiones, la protección del trabajador, etc. El gran problema es el siguiente. Una actividad que representa el 50% de la oferta de plazas en Canarias ¿genera el 50% de la actividad económica de los 23.000 millones? No. ¿Genera el 40%? No. ¿Genera el 30%? No. ¿El 20%? No. No llega ni al 10%. No llega a 2.300 millones en las cifras que hay. ¿Y genera el 50% del empleo? No. Ni el 40%, ni el 30%, ni el 20%, ni el 10%, ni el 5%. No llega al 2%. Y la discusión estará en el empleo indirecto. Es que compran en supermercados, consumen, sin duda alguna. Si el turista a la vivienda vacacional es bienvenido, dentro de un orden, hasta el 10% con ordenanza provisional, hasta el 20% con estudio de capacidad de carga. Pero yo invito a la ciudadanía, en general, ¿realmente creen ustedes que se han abierto más supermercados, más bares, más restaurantes por la vivienda vacacional? ¿De verdad? ¿Han notado eso en el Cotillo, creen, por ejemplo? Y a lo mejor la respuesta es que sí. Y yo le digo, ¿cuántos? 1 o 2. Para resumir, sinceramente, un modelo turístico sostenible socialmente, económicamente, ambientalmente, pasa por dar el protagonismo a las modalidades de alojamiento y de actividad turística que generan más y mejor empleo. Y yo quiero salarios de directores de hotel, de directoras de hotel, de subdirectoras, de gobernantas, de personal de mantenimiento, porque los veo, porque cotizan y porque son rentas que se quedan aquí, no salen. Y eso quiere decir no al otro, quiere decir que tiene que primar esto y lo otro tiene un papel, pero evidentemente secundario, porque Canarias, ese 40% de empleo y el 37% del PIB, con todo el respeto, no lo da la vivienda vacacional. Las cifras no mienten. Hablando de cifras, como estás tan bien preparado, Miguel Ángel, te tuteo. Sí, claro. ¿Ha contribuido el alquiler vacacional al aumento del precio de la vivienda en Fuerteventura? ¿Tienes algún estudio o crees, según los datos que puedas manejar, que así ha sido? Y también, ya aprovecho, ¿qué equilibrio busca ahora el gobierno? De Fuerteventura no tengo aquí datos, pero ya. Es muy sencillo.
Pero en general... Es incuestionable, insisto, Parlamento Europeo, lo dice el Parlamento Europeo, lo dice la Comisión Europea, lo dice el Reglamento de Arrendamientos de Corta Duración de la Unión Europea, lo dice el Gobierno de España, de don Pedro Sánchez, en el Real Decreto el 13-12-2024 de la Ventanilla Única Digital en su exposición de motivos. Es que lo dice todo el mundo, que el alquiler vacacional, el uso turístico de vivienda, ha producido, entre otros efectos, los siguientes. Primero, reducir la oferta de vivienda. Es el principio de Arquímedes. Si tú sumerges un líquido, pues, si tú desvías de las viviendas que tienes una parte al vacacional, pues se merma el arrendamiento a larga duración. ¿Y qué sucede cuando se reduce la oferta? Sube el precio. Cuando hay menos aceite, se encarece el aceite. Es que no ha llovido. Pues esto es lo mismo. Entonces no hay duda y no hay que demostrar matemática. Es incuestionable. Es un principio económico verificado internacionalmente. La vivienda vacacional reduce la oferta. ¿Qué es el único factor de subida de precios? Ni de broma. La ley de vivienda estatal, esa protección, el desequilibrio, perjudica. La apetencia de usar como producto financiero la vivienda perjudica. Y entonces la respuesta es: ¿ha subido el precio de la ley? Pero sin duda ninguna. Pero el problema no es solo que suba el precio, el problema es que prácticamente no hay oferta para arrendamiento de larga duración. Y la gente suele siempre apelar: oye, es que no vamos a tener la imagen de Ibiza, ¿no? Médicos que tienen que venirlos, enfermeros, policías. Pero no se equivoquen. Es que hacen falta técnicos de frío, electricistas, choferes de guagua, reponedores en los supermercados. Y la gente le pregunta a ese empresario que tanto denostamos en este momento: no me diga usted cuánto voy a ganar, dígame dónde voy a vivir. No, te vas a Puerto, 70 kilómetros todos los días. No, hombre, pero coge la guagua. ¿Qué guagua? Ah, y voy a pasar 1 hora y media de mi vida en la guagua, diariamente. Eso no es calidad de vida. Entonces, ojo al parche, porque nos estamos jugando el equilibrio social, nos estamos jugando la calidad de vida de los residentes. Pero es que no solo es el tema de la vivienda, insisto, es que se provoca gentrificación, turistización, son parques temáticos, afecta a la seguridad. Usted va a un hotel y resulta que si va acompañado de unos amigos: oye, hemos alquilado una habitación para 5, que a ver las hay, ¿verdad que le piden el DNI a los 5? Y en cambio, ¿quién verifica si entran 5 en la vivienda vacacional? Es que también es un tema de seguridad. Son muchísimas razones las que avalan la necesidad de ordenar, regular y controlar. Y lo que no es admisible es que se mienta y se diga que se pretende exterminar, eliminar. No es verdad. No es verdad. Y basta con leer la ley. No es verdad. Lo que no puede ser es que sigamos como hasta ahora, mirando a otro lado. Me entristecía mucho el otro día el debate en el Parlamento de Canarias porque, con todo respeto a la oposición, eran frases hechas, eslóganes que funcionan, que son brillantes. De la ley se habló muy poquito. Y me decían algunos colegas: qué pena que no te dejen hablar a ti. Y dice: solo les diría una cosa, ¿qué han hecho ustedes en los últimos 10 años de vigencia? Y la respuesta sería: mirar para otro lado, abandonar al residente, dejar que esto creciera de manera incontrolada, permitir la gentrificación, permitir la turistización, permitir que el 56% de las viviendas vacacionales esté en manos de sociedades o legítimamente gente que tiene número de identificación de extranjero. Es que ni siquiera es verdad que la mayoría, el 80%, estén en manos de pequeñas familias canarias. Es que no es verdad. En manos de gente con DNI español, canarios, peninsulares, es el 44%. La gran pregunta es: ¿qué han hecho ustedes que ahora se rasgan las vestiduras, intervienen alzando la voz de una manera que yo particularmente me sorprendió, dramatizan de una manera? La pregunta es: ¿qué han hecho ustedes que han gobernado los últimos años? Y es legítimo que critique lo que hacemos nosotros, por supuesto. Pero nosotros tenemos una ventaja: hemos puesto sobre la mesa un proyecto de ley que representa una alternativa. La hemos sometido a consulta pública, la hemos sometido a información pública, ha pasado por el Consejo Consultivo, el Servicio Jurídico, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. ¿Le informaron de foro? Sí, pero no son vinculantes. La gente defiende a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y pregunta: ¿cómo en una vivienda de protección oficial restringe usted
la vivienda vacacional. Es que yo no es que la restrinja, es que si alguien se ha beneficiado de la ayuda de todos los españoles y españolas para una VPO y me lo dedica a vacacional, es que le quito la VPO. ¿Le expropia? No. Le retiro los privilegios y se puede ir a otro lado. Entonces yo creo que es la gran reflexión que tiene que hacer la ciudadanía. ¿Que hay un modelo alternativo? Póngalo sobre la mesa. Ahora, si el modelo alternativo es el del 2015, que no haya límites, como dijo el Supremo en el año 2020, sentencia 1550-2020, lo que no es admisible es que decida el libre albedrío del propietario. No, como esto es mío, hago lo que me da la gana. Pues ya te montaré la pirotecnia. No, es que decida el mercado. No, mi niño, es que el urbanismo ordena. Oiga, es que viva el modelo de rentas. No, viva el modelo de la industria turística que da empleo y fiscalidad. Pues de eso prácticamente nadie te habla. Se habla de que vas eso, eslóganes fáciles y tal. Y nosotros invitamos a aquello que se decía. Si encuentra algo mejor, si le gusta más, defiéndalo, póngalo sobre la mesa. Y lo que hemos hecho, el otro día me sorprendió un portavoz de un grupo político con más de 100 años de historia, que le sorprendía que estuviéramos legislando. Pero si esa es la esencia de la democracia. ¿Quién ha hablado? El Parlamento Canario. El Parlamento, la soberanía del pueblo elegida democráticamente. Pues frente a eso, es que a fulanito, a menganita no le gusta. Bueno, pero la democracia es un juego de mayorías, ¿no? Y espero que la ley dure muchos años, ojalá. Fácil no será porque hay muchos intereses económicos, muchas rentas en juego, y mucha especulación en juego. ¿Cómo lo imaginas dentro de 10 años? ¿Cómo se imagina? Bueno, yo creo que... una Fuerteventura regulada en este aspecto. Caray, me lo has centrado en Fuerteventura, difícil. Bueno, Canarias. Bueno, Canarias yo creo que la ley marca un antes y un después, también para Fuerteventura. Porque ahora la gente sabe que la vivienda cumple una función social. Sabe que no forma parte del derecho de propiedad el hacer con la vivienda lo que me da la gana. Sabe que hay unos límites de cambio aceptable. Yo con eso ya estoy encantado. Y eso sobrevivirá, eso es intocable. Sabe la gente que tenemos de lado al Parlamento Europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo. Y el que quiera ir en contra y prefiera un modelo decimonónico de rentas a un modelo que genera empleo y calidad de vida, que lo pongan. En cuanto a la ordenación urbanística, concretando, si tú me preguntas, ¿en esos 5 años vamos a tener ordenación urbanística con ordenanzas provisionales o con capacidad de carga? Menos del 10%, más del 10%. No soy optimista en Fuerteventura. No soy optimista porque tendrán que mojarse las autoridades municipales y tendrán que decir, oye, el 3 en Tiscamanita, el 4 en Triquibijate o el 15 en Agua de Bueyes. Tendrán que sacar la información pública motivando. Pero bueno, igual me equivoco. Y hay gente que a lo mejor dice, oye, en Agua de Bueyes fenomenal, porque tal, o en el otro lado. Bueno, no soy optimista sobre el ejercicio de planeamiento urbanístico. Me remito a los hechos. La Oliva y Túnez tienen normas subsidiarias de hace 35 años. Pájara va modificando, es verdad, ¿va? Antigua también, con vicisitudes, lo tiene desde hace más de 30 años. Puerto, que es el gran desconocido, el crecimiento de la vivienda vacacional en Puerto Rosario es impresionante. Es que no es que se note en las zonas turísticas, que aquí ya se nota. Yo le pediría que invite al alcalde de Puerto, por el que tengo un afecto personal, un respeto institucional enorme. Me parece una persona estupenda, una gran persona, una muy buena persona. Tiene concejales muy buenos a su lado, algunos que he elogiado. Pero que le pregunte, oigan, ¿cuál es su visión respecto de la vivienda vacacional en Puerto? ¿Cree que está afectando al modelo? ¿Cree que efectivamente tiene que intervenir? ¿Y en qué medida? ¿Menos del 10? ¿Más del 10? ¿Qué pasa en Fabelo? ¿Qué pasa en el Charco? ¿Qué pasa en 1 de Mayo? Pues mira, tuve a la concejala de turismo, que es una área que implica, ¿no? Y no se lo pregunté. La tuve ayer y no lo preguntaré. Pero es turismo, es urbanismo, es pequeño y mediano comercio. Y luego, para finalizar ya, se habla también, hay comentarios que le llegan, ¿no? No, es que están vendidos a la casa hotelera esos hoteles que tienen sedes en Mallorca, en no sé dónde, en Madrid. ¿Lo dicen en serio? Yo creo que no se lo creen ni ellos. Eso es. Yo creo que no se lo creen ni ellos. Me voy a los hechos. Me voy a los hechos.
Antes decías que nos hemos reunido, yo no recuerdo cuántas charlas he dado públicamente al respecto, y siempre con diapositivas y siempre cara a cara y sin inscripción previa o Librafort. Y he tenido que oír algunas cosillas interesantes. Bueno, la gente tiene que saber que públicamente, el que les habla, ponían esas diapositivas el no tajante a los no-hoteles, los pseudoteles y los paroteles. Y ponía ejemplo, alguno en Corralejo, la experiencia del no-hotel. Más de 100 viviendas vacacionales en un suelo residencial. Es decir, han hurtado 100 viviendas al uso residencial. Ponía ejemplos en el sur de Gran Canaria, en 263 viviendas vacacionales en una parcela residencial. En otro, sur de Gran Canaria, más de 12. En Tenerife el otro día uno, mire, es que 171. Entonces, la realidad es que con el decreto 113-2015 se han, en Las Palmas de Gran Canaria, que le voy a contar, se han implantado esos no hoteles, esos edificios dedicados exclusivamente a vivienda vacacional, de 100 en 100 viviendas, sin que nadie alzase la voz, sin que nadie hiciera nada. Y nosotros prohibimos tajantemente que eso se pueda hacer en el futuro. De momento creo que vamos ganando. Pero es que gran parte de esas viviendas vacacionales en edificios enteros se han promovido por empresarios vinculados al sector hotelero. Y nosotros somos los que le hemos dicho que no. No han sido otros. Nosotros somos los que lo hemos parado. Y cara a cara. Y nosotros somos los que impedimos. Claro, y alguien dice, el otro día me sorprendió, sí, pero no los echan. Y al pequeño, sí, ¿de dónde saca usted eso? Y la pregunta es, ¿cómo los echas? ¿Limitando las autorizaciones? Lo hacemos nosotros. No lo hicieron otros. Nosotros sí ponemos. Y curiosamente, utilizaban como argumento algunas de las transitorias que permiten, si usted tiene un edificio entero, puede llamar a la puerta del ayuntamiento, es decir, no tiene derecho, y decir, oye, estoy dispuesto a transitar para ser un hotel urbano. Fíjate, le permiten consolidar los hoteles. Perdona, mi niño, que ya lo tiene como vivienda vacacional. ¿Por qué le damos esa opción? Y la explica en la exposición. Porque me vas a generar empleo. Y en vez del cajetín en la calle, va a haber un o una recepcionista cada 8 horas. Va a haber flores en la recepción, va a haber mantenimiento, va a haber directora de hotel, va a haber gobernante, va a haber cámara de piso, que le van a pagar con el magnífico convenio de hostelería de cualquiera de las dos provincias, de los mejores de España. ¿Y eso qué es un incentivo? Para que transite hacia el empleo, la fiscalidad, el empleo de calidad, ¿les ayuda? No, mi niño, no. Ustedes son los que han permitido el para-hotel, el no-hotel, el pseudo-hotel, no de 100 en 100, de 200 en 200. Y nosotros lo prohibimos, primero, les invitamos a transitar al empleo. No, creo sinceramente que eso no es una... Es que es una crítica, no, es una falacia, es una mentira. Y por lo tanto la rechazo de plano. No es verdad. Si alguien ha puesto freno, y lo digo claramente, hay opiniones, yo como jurista voy a intentar ser muy escrupuloso. No son mis palabras, pero sí las he oído. En una parcela residencial, más de 200 viviendas vacacionales, la gente le llama pelotazo. Pelotazo urbanístico. Porque esa parcela, si es turística, vale 20 veces más. Hay mucha gente que dice, eso es un fraude de ley, eso es un engañabobo. Bueno, formalmente cumple con el decreto 113-2015. Yo, como me debo al cargo que ocupo, diré que en todo caso es un modelo insostenible, inaceptable, injusto, contrario a la función social del derecho a propiedad. Y he dicho y digo que ese decreto 113-2015 era un decreto contra el eje, contrario a la ley de vivienda de Canarias, contrario a la ley de vivienda estatal, contrario a la ley del suelo estatal, contrario a la ley del suelo canario, y nunca debió ver la luz. Es verdad. Conozco a la persona que lo impulsó, le tengo un gran respeto, hablamos con frecuencia, y es cierto que tiene una circunstancia atenuante. Nunca jamás imaginó el uso perverso que se iba a hacer del decreto. Pero bueno, quizá tenía que haber intuido el caldo de cultivo en el que se movía, pero yo se lo admito como atenuante, como nos llamamos muy bien, no como eximente, él la admite como atenuante, pero desde luego quien hace esa crítica no tiene fundamento. Con esta palabra me quedo. Gracias por esta explicación. No sé si, Miguel, te gustaría añadir algo más. Sí, lo que le pediría a la gente es
Hemos monotemizado el asunto, pero bueno. Cuando quieras volveré, como verás, me encanta explicar. Lo que sí pido siempre es que den tiempo, porque explicar esto es muy complejo, pero sí le pido a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, a todas, los jóvenes, los menos jóvenes, los que tienen viviendo, que por favor lean la ley y no se dejen engañar. Que por favor lean la resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero del 21, que es lo que les explica el problema que viene. Y lo dijo el Parlamento Europeo, no yo. Y ya no les voy a pedir, pero si les apetece, que lean al Tribunal Constitucional en su sentencia de 13 de marzo del 2025, que dice que la vivienda, lo dice el Supremo, que el término vivienda ya no vale, ese término polisémico porque es turista. Dice, la vivienda no, el hogar. El hogar es para que sirva de hogar, para que ahí duerman los residentes, los vecinos, las familias. No está pensado para un turista, para un huésped, para un transeúnte. Entonces yo lo que les pido, por favor, que hagan el ejercicio, que no se dejen engañar, y entiendo que en estos tiempos de que leer algo más de 30 palabras o 20 segundos es difícil, pero es su responsabilidad. Pues con estas palabras me quedo. Muchísimas gracias al gabinete, a usted por venir aquí. Encantado. Y sí, espero repetir próximamente para seguir actualizando la información desde la dirección. Y a ustedes, gracias por vernos, escucharnos aquí en Dunas FM y Radio Televisión Sur FM. Un saludo y hasta la próxima entrevista.